Saludo cordial, bienvenidos a Notas en Vivo en KF News Noticias del Eje. Transmitimos desde el centro occidente de nuestro país, Colombia, desde el Eje Cafetero. Desde esta región que la conforman tres departamentos que son Quindío, Risaralda y Caldas. UAMTOX. UAMTOX. UAM es de la Universidad Autónoma de Manizales. Y TOX, escrito T-O-K-S, T-O-K-S, TOX. Una mirada al desarrollo rural sostenible y a la agricultura climáticamente inteligente. ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? Ya les vamos a contar, o les vamos a contar, nos van a contar. ¿Quiénes? Ángela Betancur Escobar, gerente de Tercer Planeta, y Miguel Pinedo Palau, especialista en desarrollo rural de Tercer Planeta. Les damos la bienvenida y entonces, pues saludemos primero a las damas. A Ángela Betancur Escobar, gerente de Tercer Planeta. Bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias y agradecerles por este espacio, esta oportunidad de difundir esta actividad que vamos a desarrollar con la Universidad Autónoma de Manizales. Saludemos también al otro invitado, a Miguel Pinedo Palau, especialista en desarrollo rural de Tercer Planeta. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias y bueno, muy agradecidos de poder tener este espacio para el evento de esta semana en el marco del One Talks. A propósito, One Talks. ¿Qué es One Talks? One Talks es un espacio creado por la Universidad Autónoma de Manizales para dialogar actores públicos, privados, empresarios, sociedad civil, alrededor de temas estratégicos y de tendencia mundial que son de especial interés para poder avanzar en los procesos de educación, proyección y desarrollo regional. Estos eventos se desarrollan unas 2, 3 veces al año. Este año hemos tenido la oportunidad de ser invitados por la Universidad Autónoma de Manizales, con quienes hemos celebrado un convenio de colaboración por 4 años para impulsar los temas de desarrollo rural sostenible y agricultura climáticamente inteligente en la región del Eje Cafetero. Iniciamos con este primer espacio de diálogo y conversación, poniendo a disposición de todos pues la red de aliados nacionales e internacionales y nuestra experiencia de más de 25 años en temas de cooperación, desarrollo rural sostenible en Colombia, con gobierno nacional, con organizaciones sociales y con la banca multilateral. Es un escenario de compartir, dialogar, aprender y establecer redes de alianzas para promover nuevas estrategias y proyectos de innovación. Bueno, hacían ustedes alusión y hacíamos alusión a UAM, que es Universidad Autónoma de Manizales, y Tercer Planeta. ¿Qué es Tercer Planeta? Sí, Tercer Planeta es una sociedad que creamos Ángela Betancur y yo, Miguel Pinedo, desde el 2020 por invitación en su momento de World Resources Institute. Esto es una ONG con sede en Washington, en la cual se nos encargó en su momento la elaboración del portafolio de proyectos de inversión con potencial restaurador para Colombia. En dicho portafolio se planteaban proyectos obviamente sectoriales que más allá de producir beneficios económicos, también tuviesen beneficios ambientales y sociales en temas que involucraran, por ejemplo, en el aspecto ambiental, cambio climático, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, potencial de captura, generación de bonos de carbono, entre otros. Tercer Planeta es una, como bien le dijo Miguel, somos una empresa colombiana y impulsamos los proyectos y las acciones de desarrollo rural sostenible en el país y en Latinoamérica. Estamos acompañando también a Perú en este mismo ejercicio de elaborar este portafolio de proyectos de inversión con potencial restaurador. Somos socios técnicos de la iniciativa 20 por 20, una iniciativa latinoamericana que se originó en la COP21 de París de la Cumbre de Cambio Climático para lograr la restauración de 20 millones de hectáreas en Latinoamérica y en los cuales Colombia pues tiene el compromiso de restaurar 1 millón de hectáreas, de 23 millones de hectáreas que necesitan ser restauradas, rehabilitadas y recuperadas en el país. Nosotros promovemos esta iniciativa
en Colombia, y pues establecemos alianzas con diferentes actores para poder facilitar y promover dichas iniciativas. Nos gusta mucho cuando a veces nos preguntan que cuál es el tercer planeta, que si este está muy fregado o es que ya acabamos con él, y les decimos, es que el tercer planeta es este, es el planeta Tierra, somos el tercer planeta en el sistema solar, y tenemos que partir de ser conscientes de dónde estamos y que es en el único sitio que vamos a poder estar, y debemos conservarlo, debemos administrarlo de manera inteligente, sostenible, y allí pues es de donde se origina nuestro nombre y nuestro compromiso con el campo, la ruralidad y el planeta. Sí, precisamente ese sentido de comunidad, lo que en su momento el Papa Francisco denominaba la casa común, pues, y en sus llamados a precisamente tener un mayor cuidado de nuestros recursos, de nuestro planeta, y bueno, de todo este entorno en el que estamos todos comprometidos, y que si no actuamos de manera decidida y pronta, pues podemos llegar a situaciones difícilmente reversibles. En nuestra región, en esta región del eje cafetero, ¿cómo estamos en desarrollo rural sostenible y en agricultura climáticamente inteligente? ¿Cómo estamos nosotros aquí? Aquí se han dado pasos importantes, y es uno de los que vamos a mencionar precisamente en One Talks en el marco de Ganadería Colombiana Sostenible. Precisamente uno de los 5 territorios que se priorizaron en dicho proyecto fue la ecorregión del eje cafetero. Se han venido dando ejemplos muy exitosos en la transformación que se debe dar, por ejemplo, de esa ganadería convencional que irrumpió en algunas épocas de manera tan fuerte, en la medida que los precios del café entraron en crisis al final de la década de los 80s y durante los 90s. Hubo esa transformación no programada de cultivos de café a la potrerización, mucha de esta en zonas dependientes donde no era apto para el desarrollo de la actividad ganadera, o al menos no de la manera convencional en la que se llevó a cabo, y cómo se ha venido transformando en sistemas silvopastoriles que han permitido efectos en el suelo, como la recuperación de la capa orgánica, la fijación de gases de efecto invernadero en los predios. La ganadería per se no es lo malo que usualmente se difunde en muchos medios, entre ellos las redes sociales, sino la manera como se hace, y se ha demostrado a través de muchos estudios, tanto en Colombia como en otras partes del mundo, que en ciertos esquemas de ganadería silvopastoril pueden tener un potencial de captura de gases de efecto invernadero mucho mayor a las emisiones que este genera. Entonces, han habido experiencias exitosas, como la que se menciona en Ganadería Colombiana Sostenible, entre otras muchas, pero hay que, sin duda, reforzar dichos esfuerzos, dichas experiencias, y volverlos no solo, digamos, ya un laboratorio, sino que lleguen a una escala mucho más amplia de la que en la actualidad se tiene. En el eje cafetero, tenemos que también recordar que somos reconocidos o nos reconocimos en algún momento como la ecorregión del eje cafetero, y eso está muy ligado a esa potencialidad de biodiversidad que tenemos. Recordemos que también estamos siendo reconocidos a nivel global como ser uno de los territorios con mayor biodiversidad para el aviturismo y el turismo sostenible. Sin embargo, estamos teniendo una problemática compleja frente al cambio de paisaje. Nosotros también somos reconocidos como el paisaje cultural cafetero, y realmente lo que se está presentando hoy por hoy es una transformación precisamente de estos paisajes por otro tipo de productos que están sustituyendo el café. Y ya vemos pues que nuestro paisaje cultural cafetero en algunas zonas del eje se han convertido en paisajes culturales plataneros, paisajes culturales ganaderos, paisajes culturales aguacateros, y se nos está perdiendo la identidad. Incluso estas actividades de monocultivo extensivo sin adoptar unas prácticas claras de sostenibilidad pueden poner en riesgo ese patrimonio que hemos logrado ya como ecorregión. Se trabaja muy fuerte desde las corporaciones autónomas regionales en los temas de protección y conservación, pero aquí se requiere un compromiso mucho más fuerte del sector privado y de la academia y de los mismos gobiernos,
en poder generar unos modelos de desarrollo mucho más sostenibles que garanticen la conservación de ese patrimonio cultural que tenemos y de ese patrimonio de ecosistemas estratégicos. Recordemos que nosotros tenemos el Parque Nacional Natural Los Nevados como eje cafetero y tenemos una crisis compleja frente al deterioro de nuestras zonas de páramo, y también queremos hacer ese llamado para iniciar acciones concretas de inversión y desarrollo en la restauración de nuestros paisajes de bosque alto andino y páramos de la región. Ahora se habla mucho, y para allá iba, se habla mucho de sustituir en algunos lugares del eje cafetero el cultivo de café por el de aguacate Hass. Cultivar aguacate Hass sí está dentro de ese concepto de agricultura climáticamente inteligente y de desarrollo rural sostenible. ¿Ustedes qué creen? Que depende, como todo y como el ejemplo que dábamos previamente de la ganadería. Depende cómo se lleva a cabo. Definitivamente, si estamos contribuyendo a restaurar un área que por ejemplo, en las altitudes, en el rango altitudinal que se da el aguacate, por encima de los 1.600, 1.700 metros sobre el nivel del mar, usualmente se utilizaban en ganadería, y si son zonas de ladera pronunciada, pues los efectos en erosión y compactación del suelo por dicha ganadería son muy negativos, y si llevamos allí un cultivo como el aguacate Hass, pues van a ser en el balance mucho más los beneficios que los efectos adversos que pueda generar. Que esa es más o menos la generalidad que se da en esta región y en el país en buena parte. Me refiero sobre todo a lo que ve uno que sucedió en Antioquia con esa transformación de esos territorios anteriormente en ganadería, ahora en aguacate Hass, y muchos también de los municipios de Caldas que han tenido dichas transformaciones. Ya obviamente cuando se atenta contra el bosque alto andino para establecer allí dichos cultivos, pues naturalmente el daño ambiental es altísimo y no se justifica estar ampliando esa frontera agrícola cuando tenemos tanta área aún por transformar sin afectar precisamente dicha frontera agrícola. Entonces, seguramente habrán muchas más consideraciones, pero pues para efectos de resumir, pues diría eso, que depende cuál es el antes, cuál es la línea base sobre la cual voy a establecer dichos cultivos y qué voy a tener después en cuanto a efectos ambientales. Porque en el primer caso seguramente voy a tener aumento inclusive de la biodiversidad en terrenos que antes estaban pues en estos potreros poco productivos. Pero en el segundo caso lo que va a tener es afectación seguramente de fuentes hídricas, de la misma biodiversidad, afectar la conectividad de los bosques altos andinos y, bueno, y una serie de efectos ambientales que no dudaría en calificar en muy, muy, muy negativos. Sí. Ahí la apuesta y la invitación es que realmente empecemos a generar un proceso de ordenamiento y de planeación del desarrollo rural desde un enfoque de paisaje. Es decir, que podamos incluir y vincular y reconocer la actividad productiva en relación al bosque y no estar compitiendo el bosque con la frontera agropecuaria. Y ver que el bosque también nos genera no solo una serie de servicios ecosistémicos, sino que también se convierte en un factor de rentabilidad y sostenibilidad de nuestra propia actividad productiva. Y ahí es donde tenemos que buscar ese equilibrio en los distintos modelos de monocultivo que se estén adoptando, los nuevos modelos de monocultivo que se están adoptando, y creo que el aprendizaje lo logró el café. El café volvió a sistemas agroforestales, donde empezó a tener incluso unos efectos muy positivos en el control de plagas y enfermedades, en el abastecimiento, la garantía de abastecimiento de fuentes hídricas para su cultivo y su irrigación. Entonces creo que ya hay unas lecciones aprendidas con nuestro cultivo emblemático que no podemos perder de vista cuando estamos estableciendo otra serie de productos en el territorio. Otro comentario que quisiéramos hacer frente al aguacate es el siguiente, y lo hemos comparado y hemos hecho muchas veces el paralelo con lo que ha sucedido con la palma de aceite a nivel mundial y la muy mala reputación que tiene. Y lo que ha venido haciendo Fedepalma en el país, que es tratar de tomar distancia de esas prácticas que han sido tan nocivas para el medio ambiente, pero que se dan particularmente en el sudeste asiático, específicamente en países como Indonesia y Malasia. Como
el gremio ha venido trabajando en posicionar al aceite de palma colombiano como aceite de palma sostenible. Es decir, que no hemos hecho uso del bosque nativo, arrasar con él para establecer allí plantaciones, sino que zonas que han sido principalmente en ganadería han sido transformadas en cultivos de palma con los beneficios que eso ha conllevado en materia no solo económica, sino ambiental y social. El empleo que genera la palma es altísimo, el empleo formal es más del 82%, uno de los más altos para el sector. Y hacemos ese paralelo en cuanto al aguacate porque está sucediendo lo mismo. Ya hay, digamos, países y sobre todo en Europa en donde ya vienen corrientes fuertes de oposición a la actividad del aguacate por el alto consumo de agua que este tiene, asociado, digamos, a lo que ha sido priorizar cultivos de aguacate por sobre el uso doméstico del agua en algunas provincias chilenas y también en algunos sitios en Perú, y la asociación del cultivo de aguacate con la deforestación en vastas zonas del estado de Oaxaca en México. Colombia aún está a tiempo de que no se le asocien ni con digamos, un uso excesivo del agua por el régimen de lluvias que tenemos en las zonas donde se establece, ni tampoco con la deforestación, pero si no tenemos mucho cuidado, sobre todo en el segundo aspecto, pues vamos a caer también en esa misma onda de oposición al aguacate por sus efectos adversos en el medio ambiente. Entonces, así como la palma ha intentado posicionarse como aceite de palma sostenible, en el caso del aguacate tenemos la oportunidad de posicionar al aguacate colombiano o de origen colombiano como un aguacate sostenible, pero teniendo mucho cuidado en esos aspectos. ¿Qué efectos tiene sobre el desarrollo rural sostenible? Algo de lo cual también se viene hablando mucho en estos 3 departamentos. El desarrollo de las denominadas PCH, pequeñas centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es el concepto de ustedes? Pues allí hay una oportunidad de trabajo de lo que hoy precisamente teníamos una conversación en la mañana sobre impulsar las fábricas de agua. Debemos generar procesos de restauración de nuestros bosques porque el agua sale de los bosques, así de sencillo. Y tenemos entonces que, en la medida en que se generen esos sistemas pequeños sistemas hidroeléctricos, pues tenemos que también garantizar los procesos de restauración y conservación de las microcuencas y de las macrocuencas y de los bosques altos andinos que permiten el abastecimiento de dichos centros de producción energética. También hay que revisar que no es la única fuente de energía el agua. Nosotros también tenemos que dar pasos hacia la energía solar, hacia su aprovechamiento. Incluso Caldas y Tolima han desaprovechado su potencialidad en materia de geotermia. Entonces tenemos muchas fuentes alternativas de energía, pero que en esta en particular a la que te refieres sí hay que hacer un trabajo fuerte en temas de rehabilitación y restauración de los ecosistemas estratégicos que abastecen dichas fuentes hídricas. Y definitivamente todo lo que sean opciones de energías renovables pues van a ser mucho más en su balance global apropiadas para el medio ambiente que las convencionales, empezando por las termoeléctricas e inclusive las grandes centrales hidroeléctricas que hemos tenido en el país históricamente, pues que en su momento sus efectos no se medían con la rigurosidad que se miden ahora, pero que en el caso más emblemático de los últimos años, inclusive diría décadas, el caso de Hidroituango, pues nos ha demostrado que pese a ser una fuente de energía renovable, pues no deja de tener sus riesgos y sus efectos adversos también sobre la vida en un río como el Cauca, sobre, digamos, interrupciones de esos ciclos que se dan desde algunas partes del río y digamos, su parte más baja. Y como estas pequeñas centrales hidroeléctricas pues pueden resultar en una alternativa con unos efectos positivos, pues como decíamos anteriormente son fuentes renovables, pero también cuidando de que no estemos también teniendo unos efectos o generando unos efectos adversos en lo que es la vida en el recurso hídrico que se defina para tal. Sí, ahí el llamado sería más a los
municipios, a las autoridades locales, incluso de la mano de Corpo Caldas y las corporaciones autónomas regionales, de empezar a pensar en estrategias, planes, mecanismos, incentivos, cualquier tipo de acción que pueda ayudar a compensar esos pasivos ambientales que van generando este tipo de proyectos. Y ahí es sentarse con mucho rigor y mucho juicio en pensar los distintos mecanismos para poder hacer una compensación clara de esos pasivos ambientales frente a esos servicios ecosistémicos que pueden estar prestando los bosques alrededor de estos proyectos. WAM Talks, una mirada al desarrollo rural sostenible y a la agricultura climáticamente inteligente. Un certamen que se va a llevar a cabo este jueves 3 de junio del 2021. Realizarán conjuntamente la UAM, de ahí el nombre de WAM Talks, que es la UAM, Universidad Autónoma de Manizales, y la ONG Tercer Planeta. Adentrémonos en lo que es este certamen para este jueves, con Ángela Betancur Escobar, gerente de Tercer Planeta, y Miguel Pinedo Palau, especialista en desarrollo rural de Tercer Planeta. Sí, en este evento al cual invitamos todos a que se inscriban este jueves, que inicia a las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana, gratuito. Se pueden registrar en la página www.autonoma.edu.co en el enlace de WAM Talks, y allí pues podremos disfrutar de experiencias como la de territorios de innovación, que van a ser presentadas por Humberto Oliveira, director del Instituto Interamericano de Cooperación de la Agricultura. Él es brasilero y ha desarrollado este modelo a nivel latinoamericano, muy importante alrededor de ese desarrollo rural sostenible y la comprensión de cómo la innovación contribuye a esto. Tendremos como conferencista central invitado a Samuel Dressel, conectado desde Israel, quien es aliado de Tercer Planeta, donde de la mano de él conoceremos agricultura de precisión, agricultura 4.0, la alta tecnología que se desarrolla en Israel para todos los procesos de planeación, ordenamiento y monitoreo de los sistemas agrícolas en Israel. Tendremos posteriormente un panel que va a estar dirigido por Miguel. Sí, dicho panel se llama Retos de Sostenibilidad del Sector Agropecuario y Referentes en Colombia. Precisamente en ese espacio hablaré sobre los dos temas mencionados previamente alrededor de lo que han sido las experiencias de ganadería colombiana sostenible y paisaje palmero biodiverso. Primero en cabeza del gremio de FEDEGAN y el segundo en su momento en cabeza de FEDEPALMA. Allí tendremos las intervenciones de Felipe Torres, quien es uno de nuestros invitados, quien hablará de la importancia de la medición y captura de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola, forestal y otros usos del suelo. Es un experto que ha trabajado en el IDEAM, ha también prestado su colaboración para que en otros países se lleven a cabo estos procesos de medición en Latinoamérica. También tenemos la participación de Viviana Borges en soluciones de tecnologías para la medición de la huella de carbono y la compensación. ¿Cómo hacer para traer la tecnología a esas mediciones? Mucha gente habla o se pregunta su sistema productivo en su predio, en su finca, qué efectos está teniendo sobre el clima. Ya hay unas herramientas muy prácticas que permiten de una manera relativamente muy sencilla determinar cuál es el balance de emisiones de gases de efecto invernadero y cómo entonces, ante un escenario no solo nacional, sino también internacional, cada vez más exigente con la sostenibilidad de los productos que se están importando en dichos países, pues exige más medidas a este respecto. También tendremos a Martín Pérez, él es consultor internacional, que nos estará hablando de las oportunidades de Colombia desde el sector agropecuario y forestal en la década de la restauración. Esto fue fijado por las Naciones Unidas, la década de la restauración y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es hacer un diálogo en cuanto a determinar cuál es el estado nuestro actual en el sector agropecuario, en qué hemos avanzado, qué nos falta y cuál es la importancia de continuar avanzando en ello. Porque si vemos, por ejemplo,
lo que ha determinado Europa, que es el principal, para no ir más lejos, es el principal consumidor del aguacate colombianos. Las importaciones de Europa del aguacate representan más del 90% de las exportaciones del país, y cada vez hablan más del New Green Deal en la recuperación post-COVID. Y los países que no cumplan con esos estándares, altos estándares ambientales y en general de sostenibilidad, pues corremos el riesgo de irnos quedando por fuera de dichos mercados. Y estaremos ya cerrando con el emprendimiento forestal y emprendimiento sostenible, aceleración de negocios sostenibles, con invitados de Chile y México, aliados a nosotros, para promover en los jóvenes y en todas las personas cómo podemos empezar a generar unos nuevos modelos de negocio alrededor de la economía forestal y del desarrollo rural sostenible. Bien, recordemos entonces, doctora Ángela Betancourt, cuál es el link, cuál es la dirección para la inscripción para quienes estén interesados. Claro que sí, se pueden registrar gratuitamente en la página www.autonoma.edu.co en el enlace WAM Talks. E igualmente los invitamos para que se unan a nuestra campaña de donar para sembrar, apoyemos los páramos. Es una campaña que surge de esta alianza de WAM Talks con Tercer Planeta y de la mano de Corpo Caldas, donde estamos invitando a que quienes se conecten o se registren o quieran sencillamente tener más información sobre estos procesos más adelante, donen un árbol, se vinculen con nosotros. El enlace también está disponible en las redes sociales del WAM Talks, de la Universidad Autónoma y de Tercer Planeta en Facebook y en Twitter. Y nos donen un árbol porque tenemos una meta de restaurar 1.500 árboles nativos, 5 hectáreas de la Reserva Forestal del Páramo de Letras, Torre 4 de Corpo Caldas, en una sembratón que estamos coordinando para desarrollar el 7 de julio, el Día de la Restauración de los Suelos a nivel mundial, y queremos que se unan todos y los invitamos para que donen su aporte en lo que consideren que quieren apoyar para poder lograr estas 5 hectáreas restauradas de nuestro páramo de Letras en el departamento. One Talks, una mirada al desarrollo rural sostenible y a la agricultura climáticamente inteligente. ¿Cuál es el eslogan? El eslogan del One Talks es desarrollo rural y agricultura climáticamente inteligente. El eslogan de Tercer Planeta es conectamos al mundo con el campo, y eso es a lo que nos dedicamos. Carlos, una última anotación con respecto a por qué en agricultura. Mucha gente tiende a pensar que los esfuerzos, pues lo que escuchamos en las noticias todo el tiempo sobre los índices de contaminación, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, Medellín, que los grandes problemas y el gran emisor en Colombia puede ser el transporte y la industria, y no. Resulta que los dos más grandes contribuyentes de gases de efecto invernadero en el país son el sector forestal y el sector agropecuario. ¿Por qué el sector forestal? Una paradoja muy grande. En vez de ser contribuir a la captura, contribuye a las emisiones, porque tenemos un país en donde al año se deforestan 170.000, 200.000 hectáreas. Entonces, todo ese carbono contenido en todos esos cientos de miles de hectáreas son expulsados a la atmósfera. Entonces, por eso es el más grande emisor, es precisamente el sector forestal. Y en segundo grado, el sector agropecuario. Entonces, si Colombia en realidad quiere cumplir sus compromisos de reducción de emisiones en el marco de los acuerdos climáticos globales, pues tiene que, por decir algo de alguna forma coloquial, pues tiene que pegarle a donde más está contribuyendo, y entonces tiene que comprometerse aún más en reducir la deforestación, y precisamente en la actividad agropecuaria cuidar de que esas emisiones continúen en los niveles actuales. ¿Y por qué se da eso? Sobre todo ligado a ciertas prácticas agrícolas y al uso de fertilizantes con bases de nitrógeno, que cuando son aplicadas en el suelo, pues una buena porción de estas pues son emitidas a la atmósfera, entonces contribuyendo de esta forma al calentamiento global. Entonces, por eso la importancia de la agricultura. No es un tema menor ni es un asunto marginal, es central en este propósito de reducción de nuestra contribución a las emisiones.
Bien, entonces agradecemos a la doctora Ángela Betancur Escobar, gerente de Tercer Planeta, y al doctor Miguel Pinedo Palau, especialista en desarrollo rural de Tercer Planeta, por este tiempo con KF News Noticias del Eje. Y recordemos, este jueves a partir de las 8 de la mañana, One Talks, una mirada al desarrollo rural sostenible y a la agricultura climáticamente inteligente. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Y contamos con todos 8 de la mañana conectados con el campo, conectados con el mundo y a donar por esos árboles para el páramo de Letras.